Bueno, hoy como vieron en su programa, vamos a empezar a hablar sobre arquitectura bioclimática, que es un tema fundamental para los estudios de arquitectura y muy específicamente para el tema de la forma, que es una de las cosas que estamos viendo. Ya subí en el Brightspace la segunda fase del taller hasta antes del segundo parcial. Ustedes ya la pueden checar allá, pero les voy a ir compartiendo la presentación. La idea es que hoy vamos a ver un par de temas teóricos, pero también muy interesantes y me interesa mucho escuchar también sus participaciones. Espero que me acompañen y que estén aquí activos también conmigo, ¿no? La idea de hoy es que discutamos un poco, que analicemos casos, que veamos ejemplos y pues nada, les motivo mucho a participar. ¿Me comentan ustedes si ven la presentación? ¿Me pueden La confirmar? vemos, profe. Sí se ve. Perfecto. Bueno, el tema es este, se llama Introducción al lenguaje bioclimático. Si ven el avance del curso, van a ver que estamos justo a la mitad del primer parcial, que era como esta primera parte. De las 10 sesiones que estaban programadas, ya tuvimos 5. Aquí el programa dice que nos quedan 5, pero no contaba la clase de hoy, que como vieron en el programa se agregó. Entonces, digamos que esta segunda parte, en lugar de 5, van a ser 6 clases. Los temas que vamos a ver en esta segunda fase son básicamente estos tres. Vamos a ver primero por qué es importante hablar lenguaje bioclimático, vamos a ver principios de sustentabilidad, vamos a ver el tema de luz, el tema de aire, el tema de agua y tema de ruido de manera muy general con ejemplos. Y luego en las siguientes clases vamos a ver ejemplos de arquitectura en el trópico, que son una situación en la que nosotros vivimos estando en la península de Yucatán. Y después vamos a ver ejemplos en el mundo. Esto lo vamos a hacer a lo largo de las siguientes 3 semanas, hasta antes del primer parcial, que si ustedes ven en su programa, el primer parcial es el 25 de febrero. Entonces, la clase de hoy va a ser un tema, vamos a discutir este tema. Al final de la clase les voy a encargar la siguiente actividad para la próxima clase, que es el jueves. En la clase del jueves trabajaremos y revisaremos esa actividad y les voy a dar tiempo para entregar esa actividad hasta antes de la siguiente clase de la próxima semana, es decir, hasta el 9 de febrero. El 9 de febrero veremos el tema 2 y se va a repetir la misma dinámica. Revisaremos el día 11 la actividad 5 y les voy a dar chance de entregar hasta el 18 de febrero, día en el que veremos el tema 3 y será la misma dinámica. ¿Todos tienen claro hasta acá cómo va a estar la dinámica de las próximas 3 semanas? Sí. Perfecto. Entonces, como ven, vamos a ver un tema teórico y un tema Perdón, práctico. discúlpame, es que me están diciendo que hay 3 chicos que no pueden entrar, A ver, ahora vemos. que no están siendo, me están comentando. Ok, ahorita lo está viendo ya el Arquimanuel, lo puse como anfitrión, permítanme, hijos. Un momentito, él ya está checando qué pasó. ¿No se han debido a otro? Sí. Fíjate que no me aparecen. A mí tampoco. A ti te deben de aparecer también, ¿verdad, Betty? Sí, porque estoy de y no me aparecen. Les voy a decir que se salgan y vuelvan a entrar a ver si es eso, porque estábamos en la sala a lo mejor. Sí, A ver, chicos, sálganse y vuelvan a entrar, porque no aparecen, no nos aparecen. Ya les dije. Bien. También quiero aprovechar rapidísimo. Estamos haciendo un WAT definitivamente de proyectos 3 por estas cosas. Okay. Entonces, los que no estén, apúntense, por favor, ¿sale? Les pido de favor que chequen. ¿Quién está ahorita? Perdón, ¿quién está de...? Ahí está, ya están entrando, mira, ahora sí. Es que se había quedado Sí, ahí ¿Puedes poner el anfitrión del chat, por favor, tus datos ahí como para que entren? Ah, ya se están añadiendo ya. Luego son rápidos estos chamacos. Ya está, creo que hasta aquí. No Perfecto. sé si hay más. ¿Quién se unió por allá? Costas, creo, ¿verdad?
Sí, Costas. ¿Alguien más entró? Está diciendo que a Fernanda, que Fer dice, Fer no me deja. A mí tampoco me han aceptado mis. Insisto, sálganse totalmente y vuelvan a entrar. Así entró Costas. Ya. Pues seguimos, adelante, disculpa. Adelante. Ok. Creo que Costas, no sé si todavía, no sé, me parece que todavía se sigue conectando. Igual y están teniendo problemas allá con su internet. Sí, también me está diciendo Ricardo que no. Ahora, no deja entrar el audio, pero pues es que nosotros no podemos hacer nada, hijo. Dice que no escucha ni puede hablar. Ah, ¿sabes qué? Que marque por teléfono. ¿Sabes una cosa? Zoom te da una situación que puedes en tu teléfono marcar un teléfono, yo lo he hecho, y puedes entrar a la liga. Discúlpenme, pero ahí sí no sé qué hacer más. Allá. Bueno, entonces volvemos. ¿A todos les quedó claro el cómo van a estar las siguientes 3 semanas? Perfecto. Sí, prof. Bueno, entonces seguimos. Bueno, para abrir el tema, me gustaría lanzarles esta pregunta. ¿Por qué creen que es importante hablar del lenguaje bioclimático? ¿Quién me quiere contestar? Sé que están dormidos todavía, sé que se están despertando, pero a ver, ¿quién me quiere dar una opinión? Si no, la voy a tener que pedir, ¿eh? Pues considero que es importante debido a la importancia de la adaptación en esta época donde pues la contaminación nos ha orillado a buscar alternativas para poder ser más amigables con nuestro entorno. Correcto, hablaste de adaptación, hablaste de tema de ser más amigables con el entorno, correcto, sí, desde luego son temas importantes. Vivimos en un mundo que nunca había estado tan contaminado en la historia del mismo planeta, y definitivamente nuestra huella e impacto ya es importante. Entonces, partiendo de ahí, totalmente tenemos que buscar herramientas para que desde nuestra práctica podamos contribuir o por lo menos no afectar a este tema, ¿no? ¿Alguien más que quiera dar otra opinión? A los que no veo por ahí, Cielo Medina, ¿qué opinas, Cielo? ¿Andas por allá? Sí, prof. Pues la verdad no sé sobre el tema. No sabría qué comentar. ¿Algo que se te ocurra o qué crees de qué se trata el tema? Pues esto de... ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en arquitectura bioclimática? El clima, el sol, el viento. Pues eso, que tenga que ver con la temperatura del sol y los vientos. Es tan sencillo como eso, ¿eh? De repente hablamos de arquitectura bioclimática y pensamos en paneles solares, en turbinas eólicas, y sí es parte de la arquitectura bioclimática, pero no necesariamente es todo. Al final de cuentas, la arquitectura bioclimática tiene que ver con el estudio del sol, con el estudio del agua, con el estudio del viento, con el estudio del ruido, y son temas que al final de cuentas representan condicionantes en un proyecto y que se tienen que atender para buscar hacer proyectos mejores. Entonces sí, efectivamente, hablar de sol, hablar de agua, hablar de viento son temas relacionados a la arquitectura bioclimática. Creo que también cuando hablamos de arquitectura bioclimática se nos viene a la mente el tema de cambio climático, que no sé si ustedes sepan, pero en realidad no deberíamos de llamarlo cambio climático, lo deberíamos de llamar calentamiento global.
y habla de que el planeta se está calentando, y esto tiene que ver con totalmente la acción humana, ¿no? No sé si ustedes ubican a este personaje, seguramente Betty sí, pero me gustaría escuchar si ustedes lo conocen. ¿Alguno de ustedes conoce a este señor? No me sorprende que no lo conozcan, ya que creo que ustedes estaban apenas muy pequeñitos cuando Al Gore se lanzó a la presidencia de Estados Unidos. Él fue candidato para la presidencia de Estados Unidos por ahí del 2005 más o menos, sin un poco antes. Entonces, él lanzó una campaña bien importante a nivel internacional en la que hablaba sobre la importancia del tema del cambio climático, del tema del calentamiento global. Él por muchos años estudió estos temas y desde entonces se dio cuenta de que esto iba a representar una gran amenaza para el planeta y nadie le estaba poniendo caso a este tema. Entonces, él lanzó una campaña y estuvo a punto de ser presidente de Estados Unidos y poder tomar realmente iniciativas y acciones para empezar a combatir desde entonces estos problemas, pero le ganó George Bush y desde luego cuando ganó George Bush, una de las primeras cosas que hizo fue cambiar el discurso. Entonces, en lugar de hablar de calentamiento global, le cambió el nombre por cambio climático. Entonces, cambio climático es una palabra que es mucho más aceptable, que es mucho más amistosa, es una palabra que no hace tanto ruido como decir calentamiento global. O sea, cuando ustedes piensan en calentamiento global, pues es un tema como más preocupante. Hablar de tema del cambio climático es un tema más suave, ¿no? Es hablar como de el cambio no siempre es malo, entonces no pasa nada, ¿no? Entonces simplemente fue una estrategia de George Bush en el que cambiaron el cómo se percibía el problema del calentamiento global y debido a esto pues se le bajó muchísima importancia en esos años. Sin embargo, por esos años yo iba entrando a la carrera más o menos 2006 cuando salió esta película, que por cierto les recomiendo ver, es un documental en el que explican totalmente y con temas científicos y con muchas diapositivas de una manera muy sencilla de qué trata el cambio climático, cómo es que se provoca, el tema de los gases invernaderos, el tema de el planeta se está calentando y todos los problemas que esto acarrea, ¿no? Entonces, es una película que les recomiendo ver. Pero bueno, en esos años sí se empezó a dar como una especie de atención al tema, se empezó a reflejar en arquitectura, empezamos a ver edificios que empezaban a considerar el tema, que empezaban a considerar tecnologías para combatir estos problemas, pero con el tiempo eso volvió a perder importancia y volvió a ser pues algo que no perdió, o vaya que perdió relevancia, ¿no? Tiempo después, seguramente a esta otra personaje que les voy a mostrar, si la conocen. ¿La conocen? Sí, yo sí vi videos de ella cuando estaba en su pico de fama, por así llamarlo. ¿Que habrá sido hace cuánto, Costas? Hace como 2 años y medio, 3 años tal vez. ¿Todos ubican a Greta Thunberg? Es mucho más de su generación, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Greta Thunberg, para los que no habrán escuchado de ella, que yo creo que aquí son pocos, pues es una niña sueca que tiene un problema de síndrome de Asperger. Entonces ella pues ve las cosas a los extremos, digamos que en blanco y negro, ¿no? Ella no ve las cosas en términos medios, ¿no? Entonces, desde muy niña, al estudiar, se dio cuenta del problema real que representaba en el mundo el tema del cambio climático y cayó en una depresión terrible. O sea, esta niña, siendo todavía una niña, llegó a estar muy deprimida porque no podía entender desde su lógica cómo es que este tema tan importante en el mundo no estaba siendo atendido. Cómo es que el tema de que, caray, se están extinguiendo muchísimas especies, nos estamos acabando el planeta, las predicciones hablan de que en 50 años vamos a tener muchísimos problemas que tienen que ver con el agua, con el calor, con la supervivencia incluso de la especie, y ella no podía entender cómo es que nosotros no le dábamos importancia a esto. Entonces, por ahí del
2017-2018 convocó una huelga en muchas escuelas, seguramente a ustedes les debe haber tocado, en el que pues, los estudiantes hacían protesta para combatir y de alguna manera hacerlos escuchar sobre estos temas, ¿no? Volver a voltear a ver al problema que representa el cambio climático, el calentamiento global, y tomar acciones para atenderlo. Entonces, pues Greta Thunberg fue nuevamente una referente sobre estos temas y tiene una plática muy interesante de TED que también les recomiendo, les dejo ahí el nombre con el que la pueden buscar. En 10 minutitos ella explica el problema de una manera muy conmovedora y que pues, nuevamente nos hace como reflexionar y volver a voltear a ver el problema, ¿no? Entonces, ¿puedo intervenir? Es que me parece importantísimo. Fíjate cómo les estás dando un panorama, a ver, mundial. O sea, no estamos hablando de arquitectura, lo que les está diciendo Manuel, estamos hablando de una concientización donde todos estamos metidos. Y si no conoces el tema y si nunca oíste hablar, es una responsabilidad de sobrevivencia. Escuchar a estas personas, concientizarnos. Y decía algo Manuel que dijo Gore hace tiempo, ¿no? Que íbamos a tener problemas graves de calentamiento global, de sequías, y entonces lo tomaron como un loco. Vean dónde estamos en este momento. Nada más vean dónde estamos en este momento. Encerrados, ¿no? Y sí vale la pena que vean el video cuando ella, de Greta, cuando le dice shame on you, ¿no? Que cómo se atreven a impedir que una niña pueda salir libremente, tener una vida normal por el calentamiento global, ¿no? Es una vergüenza, le dice a la gente de poder en el mundo, ¿no? Lo dijo en las Naciones Unidas, si no me equivoco, ¿no? sí, es correcto. Manuel, nada más quería hacer ese comentario porque me parece bien interesante. Sí, totalmente. Y sí, como dice Betty, les invito a que averigüen y que investiguen sobre el tema, porque es de verdad un tema preocupante para lo que resta de la humanidad. O sea, de verdad nos estamos acabando el planeta, de verdad se está quedando sin recursos. No hay planeta suficiente para los planes que tiene la humanidad de crecimiento. Y eso es algo que, decía Greta Thunberg, debería de estar en los titulares de todos los noticieros, deberíamos de estar hablando sobre eso y sin embargo nadie hace nada, nadie dice nada. Una de las cosas que más me pegó de esta plática de ella es que dice, caray, si en los países desarrollados como en el que yo vivo, ella habla de Suecia, no le estamos dando importancia. Por supuesto que en los países menos desarrollados, pues menos importancia le van a dar. O sea, ¿qué les va a preocupar a las personas en la India, a las personas en África, el problema del cambio climático cuando su problema inmediato es conseguir alimentos, cuando su problema inmediato es conseguir agua? Por supuesto que el cambio climático pasa a segundo término. Entonces es responsabilidad, dice ella, de los países desarrollados, de los que tenemos la posibilidad de hacer algo, hacerlo, y sin embargo no hacen nada. Entonces imagínense ella con síndrome de Asperger, lo fuerte que debe ser saber de alguna manera lógica lo que está sucediendo y ver que no está siendo atendido el problema, ¿no? Entonces, es de verdad bien interesante. De verdad les animo a averiguar sobre el tema y a ver, porque en realidad hay que hacer conciencia, ¿no? Ella habla también de que en este salón en el que está, les dice que la mayor parte de la gente tiene probablemente 40, 50 años, y ella en ese entonces tenía creo que 11. Entonces les dice, cuando ustedes hablan de futuro, ustedes piensan en 2050, y ya está. O sea, su futuro llega hasta 2050 porque es lo que ustedes estiman probablemente que van a vivir. Pero cuando yo hablo de futuro, yo pienso en 2100. Entonces, ¿qué va a pasar entre el 2050 y el 2100? O sea, yo sé que a ustedes no les preocupa ese tema, pero a mí sí, porque mi generación sí va a vivir en el 2060, en el 2070. ¿Y qué va a pasar con el planeta en ese entonces? ¿Cómo van a estar las cosas en ese entonces? ¿Y qué va a pasar con mis hijos, si es que llego a tener, o con mis nietos? Entonces, critica un poco esa visión cortoplacista del hombre, ¿no? De ver nada más por sus intereses y no ver por las siguientes generaciones.
Entonces es un tema bien interesante, de verdad les animo a investigar sobre él. Entonces, aquí les lanzo otra pregunta. ¿Cuántas personas creen que podemos habitar el planeta? Actualmente tenemos 7.700 millones de personas en el planeta. ¿Tienen una idea de cuánto más pueda resistir el planeta? ¿Alguien quiere decir un dato? ¿Alguien se anima? Yo diría el doble que eso. ¿Cómo, Carlos? Yo diría el doble. ¿El doble? Sería 14 millones de eso. Bueno, pues en su libro Escuelas Creativas, Ken Robinson hace una estimación y él dice que si viéramos como la India, efectivamente entrarían el doble de personas en el planeta. Ahora, si se dan cuenta de lo que estoy diciendo, si viviéramos como viven en la India, entraríamos 15.000 millones de personas en el planeta. Ahora, ¿cómo viven en la India? Ustedes saben que la India es uno de los países más grandes del mundo, pero también de los más rezagados. En la India tienen problemas de agua, tienen problemas de enfermedades, tienen problemas de contaminación. Creo que Nueva Delhi es de las ciudades más contaminadas del mundo. El aire es tan denso que es difícil para alguien que no es de ahí poder vivir con ese aire tan pesado que hay en la ciudad. Entonces, el dato interesante acá es que efectivamente, si todos en el planeta viviéramos como viven en la India, el planeta nos daría para tener probablemente el doble de población. Pero ¿qué tal si quisiéramos vivir como viven en Estados Unidos todos en el planeta? ¿Saben cuántos entrarían? Solo 1.000 millones. O sea, si la población actual, esos 7.700 millones de personas, viviéramos como Estados Unidos, simplemente el planeta ya no daría. O sea, el planeta ya no sería suficiente. ¿Por qué? Porque pues en Estados Unidos la gente tiene vehículo, la gente tiene aire acondicionado en sus casas, tiene televisor, tiene todas las comodidades, todos los problemas resueltos, o por lo menos los problemas básicos de vivir, los tienen totalmente resueltos. Entonces, si siguiéramos ese ritmo en todo el planeta, pues simplemente el planeta ya no daría. ¿Y cómo creen que quieren vivir las personas que habitan hoy en el mundo? ¿Como viven en la India o como viven en Estados Unidos? Como en Estados Unidos, con comodidades. Por supuesto, todos queremos tener comodidades, todos queremos tener aire acondicionado, todos queremos tener vehículo, todos queremos tener ese estilo de vida o esa calidad de vida como la que tienen los países desarrollados. El problema es que el mundo ya no da para que todos vivamos así, por lo menos con las tecnologías y con las comodidades actuales que tenemos. Entonces, pues eso es un tema crítico. ¿Sí se dan cuenta del problema en el que estamos? O sea, en este punto ya les cayó un poco el 20, espero que sí. Fíjense que todos los años, bueno, el año pasado creo que no lo hicieron, pero me parece que todos los años se reúnen en un lugar de Suiza los grandes empresarios del mundo. ¿Cómo se llama esta cumbre? ¿Sabes, Betty? Davos, ¿verdad? Davos, sí, la cumbre de Davos, se reúnen ahí, pues sí, todos los grandes empresarios del mundo. Menos Estados Unidos control. Se retiró. Unidos porque sabe. Cabe aclarar que China y Estados Unidos contaminan juntos todo lo que contaminan los demás países. Es correcto. Entonces, en esta cumbre, pues nada, todos presentan sus planes, todos presentan sus programas de desarrollo, todos dicen las carreteras que quieren hacer, las industrias que quieren desarrollar. Y me parece que el año antepasado alguien fue tomando nota y fue haciendo cálculos y dijo, caray, si todos los países lograran sus objetivos que tienen planteados, simplemente el planeta no nos daría. Necesitaríamos 7 planetas Tierra para poder lograr todas las carreteras, todas las industrias, todos los desarrollos, etcétera, que todos los países quieren hacer. Entonces, todavía no nos termina de caer el 20, un poco lo que decía Greta Thunberg, ¿no? Si ya se dieron cuenta los grandes empresarios de que así está la situación, ¿por qué nadie está tomando cartas en el asunto? No lo sabemos, definitivamente hay temas políticos allá, pero bueno, lo que quiero es que por lo menos a ustedes sí les empiece a caer ese 20, ¿no?
Entonces, pues claro, todos queremos tener conciencia ambiental, pero sin sacrificar nuestro confort. Entonces, aquí también les lanzo la pregunta, ¿qué tanto estamos dispuestos a sacrificar? Es decir, lo que les decía en el ejemplo de la India y de Estados Unidos, todos queremos tener el estilo de vida de Estados Unidos, pero sabemos que eso es peligroso para el medio ambiente. Entonces, ¿qué tanto estamos dispuestos a sacrificar? ¿Qué tanto de nuestro confort estamos dispuestos a sacrificar? Y el tema con la arquitectura bioclimática es que podemos contribuir sin sacrificar nuestro confort. Y es ahí donde esto se vuelve interesante. Entonces aquí les lanzo la pregunta también, ¿qué es el confort? Es muy básica la pregunta. ¿Quién me quiere contestar? Donde te sientes cómodo y ahí no te quieres mover de ahí. ¿Sabes? Cuando te sientes en tu zona de confort es porque estás tan cómodo que prefieres quedarte ahí a buscar otras cosas, ¿no? Es correcto. ¿Y están de acuerdo que la arquitectura puede contribuir a mejorar el confort? ¿Están de acuerdo que los espacios en los que habitamos pueden contribuir a mejorar las condiciones de confort y o a empeorarlas? Es decir, seguramente todos han estado en un lugar que se siente muy bien, en un lugar en el que la temperatura es adecuada, en el que las vistas son a gusto, en el que el nivel de ruido es agradable. Seguramente todos han estado en un lugar de este tipo. Y al mismo tiempo estoy seguro de que todos han estado también en un lugar que es insufrible, en un lugar en el que el calor es horrible, en el que hay demasiado ruido, en el que simplemente no se puede estar. Entonces, ¿se dan cuenta cómo la arquitectura puede de alguna manera influir en ese tema? Entonces, sobre esto, pues claro, el confort para mí es esto, ¿no? Es estar en un lugar en el que puedes estar descansando, en el que no tienes ningún problema, en el que... Uy, creo que se apagó el... Dejé de compartir, ¿verdad? Sí, Por sí, ahí les va de nuevo. sí, sí. Se fue. Bueno, como les decía, ¿no? Esto es el confort para mí. Poder estar en un lugar en el que me siento totalmente cómodo. Ahora, ¿qué condiciones se requieren en el ambiente para que una persona se pueda sentir cómoda? Uy, creo que nos fuimos muy adelante. Bueno, les voy a hablar de 4 muy sencillas, pero que de alguna manera quiero que empiecen a hacer conciencia de ellas. La primera es el tema de la luz natural. Esto es muy obvio y muy básico, pero ¿están ustedes de acuerdo que si los meto a una especie de calabozo sin luz durante mucho tiempo, en algún momento ustedes van a estar totalmente incómodos? Digo, es muy obvio, ¿no? Del mismo modo, ¿están de acuerdo que si los pongo en el sol y los dejo ahí durante todo un día, tampoco van a estar cómodos? Entonces, claro, a través de la arquitectura y del manejo de la luz, podemos hacer que los espacios sean mucho más confortables. Y en este sentido, la luz regula los sistemas metabólicos, reduce la tensión ocular, reduce la irritabilidad de las personas y es una de las condiciones más valoradas por los usuarios que viven en un espacio al evaluar el confort y el bienestar. Entonces, pues sí, totalmente, ¿no? Están todos de acuerdo que la luz es uno de los factores más importantes en un tema de la vivienda. Por eso es importante saber hacia dónde abrir las ventanas, por eso es importante saber qué materiales utilizar para que la incidencia de luz sea la adecuada en un espacio. Y son temas que iremos viendo a través de ejemplos. Aquí simplemente se los quiero ir como presentando de manera general. Otro de los factores es la calidad del aire. También, ¿están ustedes de acuerdo que si nos metemos en un espacio en el que el aire no circula, eventualmente nos vamos a sentir sofocados, vamos a tener dolor de cabeza? Pues esto se debe a que gran parte de nuestro tiempo lo pasamos en espacios cerrados. De hecho, hay un dato por ahí que se calcula de que por lo menos 20 horas al día pasamos en espacios cerrados. Por lo tal, es vital procurar que la calidad del aire pues sea óptima para la salud. ¿Estamos de acuerdo hasta este punto?
claro, si estamos en un lugar con aire viciado, pues eventualmente no nos vamos a sentir cómodos, ¿no? Por otra parte, si tenemos un lugar que tiene buena ventilación natural, en el que el viento cruza de manera agradable, en el que el aire se renueva, quizá tenemos plantas que ayudan a que se genere este tema de una manera cíclica, pues por supuesto esto va a ser un espacio mucho más agradable. Otro punto, y este probablemente es de los más importantes, por lo menos de los que más sentimos de manera inmediata, es el tema de la temperatura y la humedad. Hay por ahí un término que se llama confort higrotérmico, que habla de que la temperatura en la que el cuerpo humano se siente cómoda es entre los 23 y los 25 grados. El cuerpo humano es tan sensible que si tenemos temperaturas más altas de esto, empezamos a sudar, empezamos a incomodarnos. Si tenemos temperaturas por debajo de esto, empezamos a sentir frío, empezamos a erizar la piel, empezamos a sentirnos incómodos. Por supuesto, entre más nos alejemos de estos parámetros, pues más incómodos nos vamos a sentir. Es decir, con temperaturas como las de Mérida, de 40 grados en verano, por supuesto que no nos soportamos. O sea, tenemos el calor, empezamos a sudar, empieza a ser súper incómodo. Pero también si nos vamos con una temperatura de, no sé, 4 grados, pues ya estás muriéndote de frío también. Empiezas de alguna manera a titilitar, se te empiezan a entumir las extremidades, etcétera. Entonces, se dan cuenta del pequeño espacio en el rango de temperatura en el que el hombre se siente cómodo, es bien, bien pequeñito, pero por supuesto lo podemos lograr también con una buena arquitectura. El otro tema es la humedad. Se estima que también entre el 40 y el 60% de humedad, el humano se siente cómodo. Pero, por ejemplo, en Yucatán tenemos humedades de 80%, de 90%, entonces, pues obviamente esto llega a ser muy incómodo también. Pero también es incómodo cuando la humedad es muy baja. En lugares secos, también seguramente a ustedes les ha pasado, de repente se te empieza a resecar la nariz, te empieza a doler la garganta, por lo mismo de que hace falta humedad en el ambiente. Entonces eso también es dañino. Entonces, al igual que en la temperatura, el tema de la humedad necesita cierto rango para que nosotros nos sintamos cómodos. ¿Cómo se logra buenos niveles de temperatura y cómo se logran buenos niveles de humedad? Pues también aquí tiene que ver las orientaciones, tiene que ver cómo cruza el viento, tiene que ver el cómo nos integramos a las condiciones del lugar, la vegetación, etcétera. Entonces son también temas que, les digo, iremos revisando, pero ahorita quiero que se vayan como haciendo conciencia de cada uno de ellos. Otro punto tiene que ver con el confort acústico. También aquí creo que este es bastante evidente, ¿no? Si tenemos a un vecino escandaloso, no puedes dormir, ¿estás de acuerdo? Si tenemos una casa que está enfrente de una avenida y con ventanas abiertas hacia esa avenida donde siempre pasan camiones, donde siempre pasan autos, pues por supuesto eso llega a ser totalmente incómodo en algún momento. Entonces, las consecuencias de un mal acondicionamiento acústico pueden afectar también la salud y el bienestar. Pueden alterar el sueño, pueden perturbar el descanso, pueden contribuir a que se dificulte la comunicación, a distraer la atención y eventualmente esto genera también dolores de cabeza, etc. Entonces, se dan cuenta cómo temas tan sencillos, temas tan obvios, temas tan pueden parecer de sentido común, pueden influir realmente en el tema del confort de una persona. Entonces, bueno, miren esto, ¿no? De repente, pues claro, simplemente con el acondicionamiento acústico adecuado, pues podemos lograr que los espacios sean más confortables, ¿no? Imagínense a esta muchacha tocando este instrumento, teniendo una habitación de un dormitorio al lado, ¿no? Si fueran departamentos. Entonces, si esto no tuviera el acondicionamiento acústico que vemos en las paredes, pues sería totalmente insufrible para el vecino, ¿no? Entonces, son cosas que son importantes considerar también al momento de hacer un proyecto. Bueno, hasta este punto, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Me van siguiendo? ¿Cómo vamos? ¿Se me están durmiendo? ¿Siguen por acá? ¿Cómo vamos? Yo quisiera hacer una acotación histórica. Sí, adelante, Betty. Fíjate que en alguna ocasión tuve la oportunidad de dar una materia y en esa materia, de veras que dar clase ilustra, ¿no? Porque tienes que estudiar un chorro de cosas, ¿no?
Y fíjese que lo que está diciendo Manuel no es importante, es vital porque depende nuestra vida de eso, ¿no? O sea, nada más. Nuestra salud, si hay mucha humedad, ¿qué te pasa? O sea, todo, hay hongo y el hongo te permea los pulmones y si está muy seco se te secan las vías respiratorias, etcétera, etcétera. La piel se te llena de granos, o sea, tiene que ver con nuestra salud. Y en alguna ocasión leí que en toda la historia de la humanidad, si nosotros hiciéramos un recuento de la historia de la humanidad, estamos viviendo el último segundo de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, en este último segundo es cuando la depredación y la destrucción al planeta fue mucho más grave, ha sido mucho más grave que en toda la historia de la humanidad. Fíjate qué grave, ¿eh? Y hay un fenómeno histórico que se llama la Revolución Industrial que desató precisamente este caos, ¿no? Entonces, la Revolución Industrial, si bien se vio como un progreso, fue el punto de desequilibrio donde empezamos a separarnos del equilibrio entre las comunidades y el entorno, ¿no? Donde siempre se había creado un equilibrio. Una simbiosis. Claro, sí. Y a partir de la Revolución Industrial empieza la concentración a las grandes urbes. Por primera vez empieza la cuestión, la contaminación. O sea, no se sabía contaminación, ¿qué era eso? No existía. Ahora ya existe el nombre contaminación, ¿no? Nada más quería hacer esa antecedente un poco, ¿no? De lo que estás hablando, que es importante. Sí, totalmente lo que menciona Betty. Claro, en la historia de la humanidad a nadie le había importado nunca la contaminación y nunca el cambio climático porque no provocaba consecuencias, porque pues, a todos les daba igual, ¿no? De alguna manera el impacto del hombre no era todavía tan fuerte, la naturaleza se seguía sobreponiendo, ¿no? Pero en los últimos años, y como dice Betty, después de la revolución industrial y de todo este crecimiento exponencial de las ciudades y las industrias, pues ya empezamos a dejar huella importante, ¿no? Al grado de que ya entendimos que si seguimos creciendo de la misma manera, pues lo que les acabo de mostrar, ¿no? El planeta no nos va a dar. Entonces ahí les dejé como dos razones importantes por las que es importante, valga la redundancia, hablar del tema de arquitectura bioclimática, ¿no? Uno, que nos estamos acabando el planeta, que el planeta se está quedando sin recursos, y dos, que al final de cuentas lo que hagamos en esa materia contribuye o afecta al bienestar de las personas, tan básico como eso. Entonces, ¿cómo podemos a través de la arquitectura contribuir a tener una conciencia ambiental, pero al mismo tiempo contribuir con obras que sean confortables? Bueno, para esto nos podemos apoyar de los principios de sustentabilidad. Entonces, todo lo que les voy a mostrar sobre sustentabilidad me lo enseñó eventualmente un maestro mío. Yo estudié un año en la Universidad Finisterra de Santiago de Chile y este señor que ustedes ven aquí fue mi profesor, el arquitecto Javier del Río. Y él tenía una postura muy clara sobre el tema de la sustentabilidad que desde entonces me pareció maravillosa y se las quiero compartir hoy. Él básicamente creía en esto. Él decía que no se trata de buscar el ahorro, sino de evitar el gasto. Tan sencillo como eso. No se trata de buscar el ahorro, sino de evitar el gasto. Y esto tiene mucho sentido para una situación como la que vivimos los latinos en Latinoamérica. Cuando hablamos a veces de sustentabilidad, como les decía hace rato, de repente se nos viene a la mente paneles solares, tecnología de punta, biodigestores, turbinas eólicas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que para nuestra realidad, eso todavía es un poco lejano. Todas esas medidas tecnológicas que se promueven normalmente son como paliativos, son como buscando tratar de frenar el problema. Pero ¿qué pasa si nos vamos un paso atrás y en lugar de buscar ahorrar a través de tecnologías costosas y a través de grandes inversiones, si simplemente evitamos el gasto, si simplemente hacemos una arquitectura en la que se contribuya a que se evite simplemente gastar esa energía,
pues ya la cosa es distinta, ¿no? Entonces sí creo que es un punto de partida que me gustaría que permee también en ustedes para todo lo demás que vamos a ver. Entonces, en esta gráfica se muestra bastante claro, ¿no? Como ven, tenemos una gráfica en la que por un lado está el tema de costo, abajo está menor costo, arriba está mayor costo, y en la base está el tema de los beneficios. Entonces, lo que quiere decir acá es que en la base, a mayor beneficio y a menor costo, está el ahorro energético. Entonces, entre más podamos ahorrar, eso va a tener mayores beneficios y nos va a costar menos. Entre menos queramos ahorrar, nos va a empezar a costar más, que es lo que se muestra en la parte de acá arriba, todo el tema de las energías renovables. Entonces, con esto no quiero decir que las energías renovables sean malas, por supuesto que no, por supuesto que son buenas y probablemente salven al planeta cuando no haya más que hacer, pero lo que les quiero decir es que no es necesario siquiera llegar a eso. Si simplemente diseñamos bien y diseñamos para el ahorro, para buscar el ahorro, no necesitamos realmente gastar grandes inversiones en tratar de buscar ahorro energético de otra manera, ¿no? Buscar energías renovables, etcétera, ¿no? Entonces, a través de la arquitectura y de un buen diseño, podemos lograr que un edificio tenga ahorro y de esa manera se evite simplemente el gasto. Entonces, nuevamente, se los repito, no se trata de buscar el ahorro, simplemente se trata de evitar el gasto. ¿A todos les cayó el 20 de esto? ¿Quiénes siguen por ahí? Profe. Estoy volviendo aquí a las cámaras y ahora solo veo a Carla. Hola, Carla. Hola, profe. Yo, profe, se está teniendo problemas con el internet, se traba mucho si tengo la cámara prendida. Correcto, no te preocupes, Alejandro. Ahí te veo ahora, Costas. Ahí andas en la playa. Vamos, ya. Nomás que luego me estresa tener la cámara prendida cuando nada más estoy escuchando. Bueno, entonces participa. ¿Qué opinas de la clase? ¿Cómo ves? Bien, me gusta. Vaya, es un tema muy importante y que hay que tomar en cuenta ya porque, como dicen, nos estamos acabando el planeta y no creo que si seguimos así dure mucho más. ¿Y se dan cuenta que como arquitectos podemos influir en esto? Sí, les ha caído el 20 hasta acá. Sí, pero yo creo que donde más tenemos que cambiar es como seres humanos. Tenemos que cambiar la mentalidad que tenemos, ya no solo en la arquitectura, sino en todo. El dejar de consumir todas las tonterías que hay hoy en día, porque el producirlas, pues, es lo que está acabando con todo también. Es correcto. Es correcto, y les debo decir que yo tengo gran fe en su generación y en las que vienen. Creo que cada vez son más conscientes de estos temas, de verdad. Se los digo de todo corazón. Creo que todavía a mi generación y a las generaciones anteriores nos costaba entender esto. Yo creo que ustedes lo entienden un poco mejor y espero de verdad que a sus hijos pues les caiga todavía más el 20, ¿no? Y lo logren entender más fácil, ¿no? Entonces, pues nada, me parece muy padre que le tomen atención y que empiecen a tomar acciones para eso, ¿no? Fíjate que quiero compartirles algo de lo que dices, ¿no? A mí me da muchísimo gusto que cuando voy al súper, pues llevo mis bolsas. Ahorita, por ejemplo, todos mis productos de limpieza los compro en las tiendas que llevas tu bidón y te las dan, ¿no? Por ejemplo, el jabón lo compro líquido, ¿no? Para la ropa y eso. Y con el mismo bidón, pues lo voy reutilizando. Yo no compro detergente en el súper, ¿no? Entonces, y las bolsas que venden ahí son hechas para la basura, hechas con material reciclable. Ahí dice material reciclable, no sé. Pero un día iba yo comprando cosas así para mayonesa, que todo está en plástico. Vivimos en un mundo horrible de plásticos, ¿no? Y me dio mucho gusto que mi hijo, que tiene 26 años, me dijo, oye, mamá, ¿te das cuenta que hay en cartón o en otras bolsitas y que ya no me la puedes ir llenando? No estés comprando eso, ¿no? O sea, ni siquiera me había dado cuenta. Ya es como automático, es lo que dice Manuel. A lo mejor mi generación ni siquiera pensábamos en eso, ¿no? Y ahora pues sí, afortunadamente ya reciclo mi basura, la orgánica la tengo en el jardín, o sea, ya empieza uno a tener otro tipo de conciencia, ¿no? Y me gustó mucho lo de tu profesor chileno.
O sea, me encantó. Creo que esa es la Biblia, ¿no? Está padrísimo eso. Sí, justo eso. La verdad es que cuando lo escuché me abrió los ojos, ¿no? Eso fue ya como en cuarto año de la carrera, pero me abrió totalmente los ojos, ¿no? Me hizo darme cuenta que, pues claro, por allá es el camino, ¿no? No se trata de andar buscando inventar el hilo negro, sino simplemente escuchando las condiciones del lugar y entendiendo las condiciones climáticas de un sitio, pues uno puede hacer una respuesta en la que de verdad la arquitectura misma evite pues un gasto innecesario, ¿no? Entonces, pues nada, sí me parece bien interesante empezar por ahí. Me interesaría ver si a todos les está cayendo el 20. Quiero escuchar por allá a Fernanda. ¿Estás por allá, Fernanda? Sí, profe. ¿Qué opinas, Fernanda? Pues no sé, o sea, fue una de las principales cosas por las que entré a arquitectura. O sea, que yo quería como tener un balance entre o sea, todo lo del medio ambiente y que todo lo que esta industria contamina. Y pues, Correcto, sí, efectivamente. No somos la industria que más contamina, pero sí somos de las que más impacta el planeta, de las que más le cambian de forma, vaya. La industria de la construcción. Probablemente de las que más contaminan esté el tema del alimento, el tema, el tema es agrícola. la industria ganadera, según yo. Exactamente, creo que es de las que más contaminan, pero efectivamente la construcción es de las que más impactan, ¿no? O sea, somos de las industrias en las que más le cambiamos la forma al planeta. Entonces, tenemos una gran responsabilidad como arquitectos para darle la forma adecuada a los lugares en los que vivimos. ¿Qué opinas tú, Enrique? ¿Andas por allá? Sí, profe, aquí ando. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece hasta acá el tema? Pues igual, lo mismo que han comentado, se me hace muy interesante y la verdad que pues sí es de suma importancia ya como ver esto y que como usted dijo que entre nuestra generación y bueno, aparte añadiendo como que me gustó eso que usted nos compartiera como ese punto de vista, o sea, se me hace muy bien que nos esté como incitando ya al cambio. Y, o sea, porque somos la siguiente generación y somos los que, pues, ya a base de eso, pues, es lo que, pues, ver si realmente sí se hizo un cambio o no. Y, pues, se me hizo interesante. Y, pues, sí, estoy, pues, muy a favor en todo eso. Perfecto. ¿Sí se dan cuenta que como arquitectos tenemos repercusión en esos temas? Y no solamente con nuestra obra, sino más bien con nuestro ejemplo. O sea, al final de cuentas, con el ejemplo positivo de lo que hagamos, pues podemos permear realmente en los comportamientos de otras personas. Bueno, entonces, siguiendo con el tema, estos son probablemente los 3 principios básicos que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de sustentabilidad y de arquitectura bioclimática. Primero y antes que nada es el tema de la consideración de las condiciones climáticas. Segundo, el tema de la hidrografía. Y tercero, el tema de los ecosistemas del entorno. Con estos 3, que nos fijemos cada que hagamos un proyecto, yo les garantizo de que si los atendemos, vamos a estar haciendo buenos proyectos. La consideración de las condiciones climáticas, pues como su nombre lo dice, ¿no? Cuando intervenimos un lugar, entender cómo es el clima, entender cómo es la temperatura, entender cómo son los vientos, entender cómo repercute el sol en ese terreno en el que vamos a intervenir, son cosas básicas, ¿no? O sea, aquí podríamos hablar del tema de acondicionamiento ambiental. ¿Saben ustedes qué es acondicionamiento ambiental? ¿Tienen idea? ¿Se les ocurre algo cuando digo acondicionamiento ambiental? ¿Qué opinas, Andrea, sobre qué se te viene a la cabeza cuando digo acondicionamiento ambiental? Si no saben, googleen, pero participen. No, el maestro no quiere que googleen, échenle ahí. Yo no estoy segura, pero considero que podría ser como incluir en el proyecto elementos que te ayuden o sea,
con este asunto del confort a mejorar, o sea, sin necesidad de utilizar, por ejemplo, un aire acondicionado, la ventilación cruzada, evitar el sol en los frentes, todo esto, o sea, como considerar el contexto para proyectar. Y justamente, eso es acondicionamiento ambiental. Les voy a poner un ejemplo más básico. Esto, la ropa. La ropa es acondicionamiento ambiental. Es decir, si ustedes lo analizan, cada día que nos levantamos en la mañana, elegimos cierto determinado tipo de ropa respondiendo a cómo esté el clima ese día. ¿Están todos de acuerdo en esto? O sea, si de repente hace mucho frío, pues sacamos una chamarrita o ropa más gruesa o mangas largas. Si de repente hace calor, pues agarramos las chancletitas, el shortcito, una ropa más fresca. Eso es acondicionamiento ambiental, es decir, el cómo respondemos ante las condiciones del ambiente. En esencia es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con los edificios? El problema con los edificios es que tú no puedes ponerle chamarra a un edificio cuando hace frío. No puedes ponerles chancletas cuando hace calor. ¿Estamos todos de acuerdo? La arquitectura se construye y pues muy difícilmente se pueda modificar ya en su uso. Se puede atender en su diseño, pero una vez que está construida ya es muy complicado tratar de modificarla. Entonces, acondicionamiento ambiental en arquitectura es, pues desde el inicio, tomar en cuenta esas condiciones para poder responder de manera adecuada desde que se empieza un proyecto. ¿Sí me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, bueno, el otro tema es la hidrografía. La hidrografía tiene que ver con todo lo que envuelve al tema del agua. Esto también es vital. Ya por ahí se empiezan a lanzar proyecciones de que pues el agua va a empezar a ser un problema en los siguientes años. De hecho, ya lo es. No sé si ustedes vieron la noticia de que el año pasado fue el punto de quiebre en el que el agua empezó a cotizar en bolsa. No sé si ustedes habían escuchado de eso. Sí, yo vi esa noticia. Bueno, Sí, se profe. esperaba que iba a suceder en algunos años posteriores. Eso ya sucedió. O sea, el agua ya empieza a tener valor bursátil. Eso quiere decir que ya los grandes empresarios están volteando a ver a que efectivamente nos estamos acabando el agua y que va a empezar a ser un verdadero problema. Entonces... Ay, perdón, Manuel, perdón. Nada más algo que me acordé de lo que estás diciendo que es terrible. Tú sabes que México hace muchos años, y no quiero decir cuántos para no entrar en política, vendió el agua de México a Estados Unidos y nosotros tenemos que pagarle millones de litros a los Estados Unidos y Trump se nos vino encima porque esta vez no queríamos pagar el agua y la tuvimos que pagar porque hay un convenio internacional. Y que les dimos acceso a Estados Unidos al Golfo de Baja California, que es de ellos, por el Tratado de Bucareli, para que saquen agua si es necesario. Y vean la importancia del agua. Es lo mismo que pasa con casi todos los recursos que tenemos en México. O sea, se van a Estados Unidos y nos los venden de regreso. Terrible, Está terrible. Hemos vendido al país de la peor forma, ¿no? Pero bueno. Profe, Ojalá. igual en Chile tengo entendido que todo es privado, ¿no? O sea, ahí en Chile prácticamente si no tienes recursos, no, El problema no la es haces. privado. Yo no estoy en contra de lo privado. El problema es que ni siquiera es del país. Obviamente no tienen arraigo a la tierra. Mira, estaban hablando de las mineras canadienses el otro día. No te imaginas la devastación que están haciendo las mineras canadienses. Sí. Pero ¿sabes qué? Se hizo un convenio y no pagan ni siquiera impuestos, pero aparte están contaminando las aguas y los niños están muriendo. Pero les vale, ¿no? Pues está bien. Hicieron un contrato. Los intereses son mucho más fuertes. Y tienen su dinero en Davos, ¿no? Pues estamos muy bien. No, el problema no es la privacidad. El problema es cómo se maneja, a quién se lo das, cuáles son los compromisos que tú estableces de decir, ok, te dejo explotar el oro, pero que
vas a hacer, ¿no? Nada más. Sentido común. Claro. Yo creo que, o sea, por ejemplo, es que en Chile es extrema derecha, o sea, todo es privado, absolutamente todo. Entonces yo creo que ahí igual es un desequilibrio social terrible, porque hay gente que pues, no, o sea, por ejemplo, el derecho al agua es un derecho humano, o sea, todos deberíamos de tener acceso al agua. Es un... Sí, lo que dices, Carla, Manuel, me permito comentarlo, si estás de acuerdo, fíjate, dice que los derechos, ¿no? O sea, el derecho de cualquier ser humano es tener educación, cobijo, alimentación y salud. Claro. Eso es lo que yo digo, que el día que alguien, a mí no me importa del color que sea, ¿eh? De verdad no me importa que, pues, que promueva eso, ¿no? Y que haya un equilibrio, porque también hay mucho desequilibrio, ¿no? Hay gente que tiene demasiado y hay gente que no tiene nada. Sí. Sí, y es correcto. Y lo preocupante ahora es que los países siguen viendo por sus propios intereses dentro de sus fronteras, pero esto ya es un problema mundial. Y un gran problema de la humanidad hoy es que no hay líderes mundiales que estén viendo por estos temas. O sea, cada quien anda viendo por sus propios intereses dentro de sus fronteras, pero esto ya se salió de las fronteras. O sea, esto ya se tendría que estar viendo o atendiendo a una escala global. Y hasta el día de hoy no hay ningún líder que esté tomando pues, el toro por los cuernos, ¿no? Empezó un poco a hacerlo Obama. Él tenía un poco esta idea de empezar a pensar en términos globales y empezar a hacer alianzas con otros países, pero pues definitivamente Trump le dio calle a todo eso, ¿no? Y hay un movimiento nacionalista, ¿no? En el mundo. Inglaterra se salió de la Comunidad Europea, o sea, primero hubo un movimiento global y empezó a polarizarse la ultraderecha, hay que decirlo con sus letras, ¿no? Y entonces se sale Inglaterra, tiene un primer ministro terriblemente cerrado, que no creía ni siquiera en el COVID hasta que se enfermó y los pelos le quedaron así. Que se parece a Trump, por cierto. Estaba Trump, ¿no? Que despedazó a Estados Unidos, digo, la familia política de su servidora es de allá y eran republicanos, ¿no? Y son tejanos, imagínate nada más si estaban hartos de esto, ¿no? Entonces, sí hay un movimiento de nacionalismos malentendidos, pensando que cerrando tus fronteras ya la hiciste. Ahorita Portugal va a cerrar las fronteras para evitar el COVID, por favor. Lo que van a hacer es matar de hambre a los pobres portugueses, ¿no? Claro. Estamos mal. Pero bueno, eso es política. Cariño, hice esta intervención porque son 8:15 para que se vayan a echar un cafecito. ¿Sale? Y ya renovamos. Ay, sí, gracias. De nada, mi vida, de nada. También el maestro. Nos vemos por acá para continuarle, chicos. Gracias, profes. Gracias. Vale. ¿Cómo en cuánto tiempo, maestra? ¿15 minutos? Perfecto. Son las 8:15, sí, nos vemos acá 8:30, pasadito 8:30. Muy bien. Gracias. Vale.